Ion, con las manos encallecidas por el duro trabajo, y Mary, cuya sonrisa era la luz que calentaba su hogar, vivían en una pequeña casa al borde de un camino polvoriento. Allí, entre paredes desgastadas y sueños incumplidos, criaron a sus hijos con amor y dedicación. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la pobreza parecía una sombra que los perseguía a cada paso. Los días empezaban temprano, apenas salía el sol, y Joao ya estaba en el campo, con la frente sudorosa reflejando el trabajo de otro día sin futuro. María, mientras tanto, cuidaba de la casa y de los niños, siempre con una dulce canción en los labios, esperando un mañana más amable. Pero año tras año, los obstáculos se multiplicaban, y cada logro era pequeño comparado con las necesidades cada vez mayores. Una noche, tras un largo día de trabajo, Joao se sentó en su vieja mecedora, escuchando la radio antigua que era su única compañía durante los descansos. Esa radio, con sus fallos y crujidos, era una reliquia de tiempos mejores. María estaba a su lado, cosiendo parches en la ropa de los niños en un silencio silencioso y cómplice. La vida continuó, y a pesar de tantas dificultades, la esperanza nunca los abandonó. Pero, te preguntarás, ¿cómo podrían Hansel y Gretel encontrar la salida de este ciclo de incesantes dificultades? ¿Les sonreiría alguna vez la fortuna? ¿O estaban condenados a esta lucha interminable? Esa noche, mientras la radio sonaba una melodía distante, un error de sintonización trajo algo inesperado, una transmisión diferente, una voz que hablaba de oportunidades, de un tesoro que muchos buscaban pero pocos encontraban. Intrigado, Joao ajustó el dial con cuidado, intentando captar cada palabra. ¿Podría ser esta la señal que habían estado esperando? María dejó de coser, sus ojos se encontraron con los de Joao, y una chispa de esperanza surgió en su mirada cansada. ¿Qué significaría ese enigmático mensaje? ¿Estaría la respuesta a sus oraciones escondida entre esas ondas de rabio? Ay, amigos míos, pocos sabían que este pequeño error, este simple cambio de frecuencia, estaba a punto de revelar una fortuna inimaginable. Una fortuna que no solo cambiaría sus vidas, sino que también conmovería el corazón de muchos. Pero ¿cómo sucedería esto, y cuál sería el precio a pagar por tal revelación? Esto, queridos míos, es un misterio que se desvela con el tiempo y que pronto compartiré con ustedes. Hasta entonces, mantengan sus corazones abiertos a la magia que la fe puede brindar, porque a veces las respuestas llegan de donde menos las esperas, y lo que parecía imposible puede hacerse realidad de maneras sorprendentes. ¿Listos para descubrir cómo las vidas de Hansel y Gretel se transformaron con solo pulsar un botón? Era una fría noche de invierno cuando Hansel y Gretel, cansados del trabajo diario, se retiraron a su pequeña casa de madera, donde el viento parecía encontrar grietas invisibles para contar sus propias historias. En un rincón de la habitación, una vieja radio, herencia de la época del abuelo de Hansel, silbaba suavemente, como si también quisiera participar de la conversación silenciosa que la pareja tenía con Dios cada noche. Vivieron 30 años en la pobreza, mis amigos. Y confiaron, incluso cuando la vida parecía ofrecerles solo dificultades. Joao, con sus manos callosas, trabajaba día y noche en un pequeño taller, reparando lo que muchos ya daban por perdido. María, por su parte, cuidaba la casa y vendía dulces en el mercado, cada centavo contaba con cuidado, cada moneda, una esperanza. Pero las pruebas eran implacables. Las facturas se amontonaban como ladrillos en un muro aparentemente infranqueable. La comida a menudo escaseaba, y las oportunidades eran tan escasas como el agua en el desierto. Cada mañana, Juan miraba a María a los ojos y veía en ellos un reflejo de su propia determinación, pero también de su agotamiento. Y quizás te preguntes, ¿cómo mantuvieron su fe? La fe, amigos míos, era lo que los impulsaba a seguir adelante. Cada noche, como un ritual sagrado, se arrodillaban junto a sus camas, con las manos juntas, y oraban. Oraban por días mejores, por fuerzas renovadas. Creían que Dios tenía un propósito. Pero ¿cuántas veces se habían preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? Las lágrimas de María a veces eran más abundantes que sus palabras. Y Juan, incluso con la espalda encorvada por el peso de las dificultades, encontró en su pecho la fuerza que solo el amor verdadero puede otorgar. Aprendieron a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, la sonrisa de un niño, el canto de los pájaros al amanecer, la brisa que acariciaba sus rostros cansados. Pero en medio de todo,
Había una promesa tácita, una silenciosa certeza de que algo más grande estaba por venir. La fe, incluso bajo prueba, era una llama que nunca se apagaba del todo. Y así, día tras día, continuaron, confiando en que un día la travesía del desierto daría paso a campos verdes y fértiles. Y entonces, en una noche como cualquier otra, mientras la radio silbaba su melancólica melodía, ocurrió algo inesperado. Un error en el viejo aparato, casi imperceptible, pero que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué podría ser? ¿Qué respuesta estaba a punto de llegar de la forma más inesperada? Lo que no sabían Hansel y Gretel es que la fe, esa fiel compañera en tantos viajes, estaba a punto de revelarles el verdadero tesoro que la vida les tenía reservado. ¿Y tú, querido oyente, te has parado a pensar alguna vez que las respuestas que buscamos pueden estar justo delante de nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse? Queridos míos, siéntense aquí conmigo, calentemos nuestros corazones con una historia más. Hansel y Gretel, esos dos. Vivieron durante años en un capullo de sencillez, y por qué no decirlo, de una pobreza que castigaba no solo sus bolsillos, sino a veces sus propios ánimos. Aquella casita de madera, enclavada junto al camino, albergaba más sueños que posesiones. Y era allí, en aquella humilde morada, donde nuestro Hansel, cada mañana, giraba las perillas de una vieja radio, con la esperanza de captar no solo música, sino quizás, alguna buena noticia. Ahora, antes de continuar, permítanme recapitular. La última vez que hablamos, Hansel y Gretel enfrentaban los desafíos de cada día con valentía, pero la situación no parecía cambiar. Imaginen vivir así, siempre esperando, siempre soñando, sin ver nunca llegar el día del cambio. Entonces, un día, la mañana se envolvió en misterio. Joe, como siempre, sintonizaba la radio. Sus dedos, ya familiarizados con los botones, giraban pacientemente, hasta que, de repente, surgió una frecuencia diferente. No era un simple ruido, ni una canción cualquiera. Era una voz. Una voz tranquila y apacible, casi como la de un amigo lejano que te vuelve a hablar después de años. Esta voz contaba la historia de alguien que, como Hansel y Gretel, había enfrentado mares agitados de desafíos, pero que, con fe y perseverancia, había encontrado un refugio seguro. Cada palabra de esa historia parecía tejer hilos invisibles que conmovían el corazón de Hansel. Y no era solo la historia en sí, sino la forma en que las palabras danzaban en el aire, encendiendo una pequeña llama de esperanza en su interior. Joe, sentado a la mesa de la cocina, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que, de alguna manera, esa historia era una señal. Una señal de que la vida, en efecto, podía ser diferente. Sus ojos brillaron un poco más y se encontró soñando despierto. Quién sabe, tal vez algún día, él y María también podrían contar una historia de superación. María, al ver el brillo en los ojos de Joe, se acercó con curiosidad y le preguntó qué había captado su atención. Joe, sin dudarlo, compartió con ella la historia que había escuchado. Y juntos, allí, en la sencillez de aquella cocina, dejaron que la llama de la esperanza se encendiera un poco más. Fue como si, por fin, se hubiera abierto una ventana, dejando que la luz de la posibilidad iluminara sus días. Pero, mis queridos narradores, poco sabían Hansel y Gretel que esa primera señal era solo el comienzo de algo más grande. La vida, con su misteriosa forma de guiar los destinos, estaba a punto de revelarles un giro inesperado. ¿Qué les depara el destino a estos dos? ¿Podría esa misteriosa frecuencia de radio albergar más secretos de los que jamás imaginaron? Estén atentos, porque la respuesta está a punto de llegar, y, como siempre, llega de la forma más inesperada. Hasta la próxima, amigos míos, y recuerden, a veces, la esperanza viene de las olas invisibles del aire. Queridos, ¿dónde nos quedamos? Sí. En esa vieja radio de Hansel y Gretel, que ya tenía más ruido que sonido claro, y como, por un golpe del destino, sintonizó una frecuencia que traía una historia que parecía hecha para ellos. Pero, miren, la vida tiene esas cosas que no podemos explicar, pero que sentimos. Y así fue que, días después, cuando el desánimo de Hansel parecía instalarse para siempre, la misma frecuencia volvió a aparecer. Imagínense. Joe estaba sentado a la mesa de la cocina, cabizbajo y con las manos juntas, como si rezara sin palabras. María estaba ocupada con sus quehaceres,
pero siempre vigilaba con preocupación a su esposo. Cuando, de repente, la radio, siempre ahí, como una vieja amiga, empezó a sonar. Joao levantó la vista, más por costumbre que con la esperanza de oír algo nuevo, y entonces una voz clara y serena empezó a contar una nueva historia. Se trataba de un hombre en una ciudad lejana. Un hombre que, tras años de lucha y penurias, encontró una fortuna olvidada. ¡Ay, amigos míos!, cómo cautivó a Joao esta historia. Era como si cada palabra fuera una nota de esperanza tocada especialmente para él. El corazón de Joao latía más rápido, pero no de ansiedad, era algo diferente, como si una llama se hubiera encendido en su pecho. Escuchó esta historia como si su propio destino se estuviera forjando. ¿Y qué hizo Joao? Bueno, empezó a ver estas coincidencias no como pura casualidad, sino como señales. Señales de que algo estaba a punto de suceder. No entendía bien por qué la historia de un desconocido lo conmovía tanto, pero sentía, en el fondo, que algo estaba cambiando. Y, ven. ¿No es así como funciona la fe? ¿De verdad le susurraba el destino al oído, o era su deseo de cambio lo que se hacía eco de esas palabras? Joao empezó entonces a prestar más atención a los pequeños detalles de la vida. Empezó a compartir sus esperanzas y preocupaciones con María. Y María, aunque escéptica, no pudo evitar notar cierta luz en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Esa conexión inesperada con la historia de la radio pareció haber despertado algo inusual en Joao, algo que ni siquiera sabía que estaba latente. Pero, como la vida está llena de misterios y sorpresas, ni Hansel ni Gretel podrían haber predicho lo que vendría después. Porque, queridos míos, justo cuando creemos saber lo que nos espera, es cuando el destino nos sorprende. Y es precisamente cuando menos lo esperamos que llegan las respuestas. Ahora, les dejo una pregunta. ¿Era el sentimiento de Joao solo un deseo de cambio, o realmente había algo más grande, algo que se avecinaba? Bueno, no sabía que la respuesta estaba a punto de llegar, de la manera más inesperada. ¿Y cómo se desarrollará esta historia? Ah, eso es lo que veremos. Ah, queridos míos, retrocedamos un poco en el tiempo. Siéntense juntos y hablemos de Hansel y Gretel. Dos corazones que, durante 30 largos años, afrontaron las pruebas de la vida con valentía y una fe inquebrantable. Vivían en una casita sencilla, donde el viento silbaba entre las rendijas y el olor a pan recién hecho era un lujo excepcional. Pero esto nunca los desanimó. Se tenían el uno al otro y, sobre todo, la serena confianza de que Dios siempre los cuidaba. Y era un día cualquiera, mientras el sol se ponía perezosamente en el horizonte, que Joao, cansado de una jornada de trabajo, se sentaba en su viejo sillón y encendía la radio. Ah, la radio, su fiel compañera en muchas noches solitarias. Pero esa noche, ocurrió algo diferente. Un silbido, una interferencia aparentemente interminable. Joao, curioso, empezó a ajustar los mandos, y, de repente, una voz antigua resonó por la habitación. ¿Qué sería aquello? El corazón de John se aceleró. Llamó a Mary, quien llevó corriendo, secándose las manos en el delantal. Juntos, escucharon el mensaje, interrumpido por la estática, que hablaba de un testamento, un nombre familiar pero lejano, y una herencia sin reclamar. ¿Sería posible? ¿Podría estar destinada a ellos? Mary apretó la mano de John con fuerza, con los ojos llenos de esperanza y confusión. En los días siguientes, Joao no pudo quitarse esa transmisión de la cabeza. Necesitaba saber más. Descubrir el origen de aquellas palabras que parecían susurrar un secreto oculto en las sombras del tiempo. ¿Quién era este misterioso pariente? ¿Y por qué ahora? Así que comenzó su búsqueda. Revisó documentos antiguos, habló con los vecinos e incluso visitó la biblioteca municipal, donde los polvorientos archivos guardaban historias olvidadas de familias y fortunas. Fue en una tarde lluviosa, mientras hojeaba un viejo libro de registro, que la verdad se reveló. Allí estaba el nombre del tío abuelo de John, un hombre al que apenas conocía, pero que, por un capricho del destino, les había dejado todo a él y a Mary. Una fortuna, oculta en los pliegues del pasado, había salido a la luz. Las lágrimas corrían por las mejillas de John y Mary, lágrimas de gratitud e incredulidad. Dios, sin duda, los había guiado todo este tiempo. Había susurrado a través de una vieja radio,
en un momento que parecía un error, pero que, en realidad, fue un milagro. Y así, mis amigos, Hansel y Gretel, descubrieron que la fe perseverante, esa que no flaquean y ante las dificultades, suele ser recompensada de maneras impredecibles. Pero, ¿qué harían con esta nueva fortuna? ¿Cómo cambiaría esta revelación sus vidas sencillas y amorosas? Ah, pero eso, queridos, es una historia para otro día. Estén atentos, porque el siguiente capítulo de este viaje está lleno de nuevas sorpresas y preguntas que aún esperan respuesta. ¿Quién iba a decir que una simple radio podría abrir las puertas a un nuevo comienzo? Ah, queridos míos, la historia de Hansel y Gretel nos enseña que la vida es una vasta tela tejida con momentos, donde cada hilo tiene su momento para brillar. Contemplen, por un instante, cuán hermosa es la obra del tiempo y la fe en nuestras vidas. Hansel y Gretel vivieron años en la sencillez y, a veces, en la escasez. Pero nunca les faltó la esperanza. Cada mañana, encontraban fuerza en su fe, creyendo que, en algún lugar del cielo, Dios tenía un plan, aunque no pudieran verlo. Y aquí que, fue un día cualquiera, gracias a un pequeño fallo con la vieja radio, que la fortuna les sonrió. No fue el dinero, sino el reconocimiento de que todo lo que habían vivido hasta entonces tenía un propósito. ¿Cuántas veces, en nuestro propio camino, estamos tan concentrados en el ruido de la vida cotidiana que pasamos por alto las pequeñas señales del amor y la providencia divinos? Quizás lo que Hansel y Gretel nos muestran es que la respuesta de Dios no llega en un trueno, sino en un susurro, en un simple gesto o un error que, de hecho, fue acertado. El verdadero tesoro que descubrieron Hansel y Gretel fue la certeza de que no estaban solos. Cada dificultad, cada lágrima, cada oración silenciosa allanó el camino para el milagro que, en el momento oportuno, llegó. ¿No es esa la belleza del tiempo de Dios? Él nos enseña a esperar, a confiar y a darnos cuenta de que, incluso cuando todo parece perdido, hay un hilo invisible que teje un final que jamás podríamos haber imaginado. Ahora, conmovidos por esta historia, los invito, amigos, a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Han vivido momentos en los que la voluntad de Dios transformó sus vidas de maneras inesperadas? Como aquel día en que una puerta se cerró solo para que otra, más brillante, se abriera. ¿O cuando, en una noche solitaria, una palabra amable les trajo la paz que tanto buscaban? Este espacio es una comunidad de almas que buscan y comparten la belleza de la fe, así que no sean tímidos. Dejen sus historias en los comentarios, aquellas en las que el tiempo y la gracia divina los acompañaron. Quién sabe, su experiencia podría ser la luz que alguien necesita para renovar su esperanza. Espero con ansias escuchar sobre los milagros cotidianos que habitan sus vidas. Porque, en definitiva, todos estamos juntos en este viaje, conectados por historias que reflejan el amor y la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu historia?